Buenos días. El presente video tiene como objetivo explicar nuevamente cómo hacer una columna de opinión. Es para mis niños de primero medio B. El objetivo en sí de la clase va a ser reforzar los contenidos de la columna de opinión, ya que observando la primera actividad quedó débil. Por lo tanto, tenemos que reforzar, porque es un punto importante para la unidad 1 de primero medio. Entonces vamos a reforzar estos contenidos de la columna de opinión aplicados en la lectura de Rebelión en la Granja de George Orwell. Entonces, ¿qué es una columna de opinión? Nosotros sabemos que la columna de opinión es un texto que pertenece a la familia de los géneros periodísticos, en donde no vamos a estar enfrentándonos a hechos, sino que es la parte subjetiva del género periodístico que tiene directa relación con la opinión de ciertas personas. En este caso, nos vamos a encontrar con la opinión de personas especialistas en ciertos temas, como vamos a ver a continuación. Esta columna de opinión expresa una opinión o un punto de vista de una sola persona. La columna de opinión solo representa a esa persona, no es como la editorial, que la editorial es otro de los de las partes del género periodístico, pero en donde se representa el pensamiento de todo un periódico, de toda una institución. En la columna de opinión es la opinión de esa persona, por lo tanto, siempre lleva foto. Como pueden ver en el ejemplo, nos vamos a encontrar con una foto. La foto le da identidad y le da rostro a esa persona que la escribe. El columnista generalmente es un periodista, pero en algunos casos se recurre a gente que es especialista en sus temas para que escriba su opinión frente a alguna situación o un hecho puntual que está ocurriendo en el acontecer que nos rodea. Los temas son variados. ¿Qué quiere decir esto? Una columna de opinión podría ser de deporte, de ciencias, de tecnología, de medicina, de arte, tecnología, música, etcétera. Es muy global. Nosotros desde la arista en la que esa persona que escriba la columna de opinión es la arista que va a tomar para, para expresar su opinión. Por ejemplo, si yo escribiese una columna de opinión, sería desde el punto de vista de una profesora. Pero si yo fuera una cantante, sería desde el punto de vista de una cantante. Si yo fuera doctora, desde el punto de vista de una doctora. El mismo tema, el mismo hecho, pero de distintas aristas. Acá tenemos un ejemplo de una pequeña columna de opinión de Enrique Danz, que es español. Esto pertenece a un periódico español. Dice, perdiendo el tren. Según The Economist, el mundo está viviendo una explosión cámbrica, como aquel periodo geológico en el que todos los factores físico-químicos se combinaron para dar lugar a la aparición de miles de especies vegetales y animales donde antes únicamente había criaturas simples. El escenario mundial se ve como una infinidad de elementos que se combinan para dar lugar a una nueva revolución. Software, hardware, plataformas y startups de todo tipo están redefiniendo todos los conceptos de la economía. En muchos países, la programación y la tecnología se han convertido en una prioridad en la educación, no necesariamente para convertir a los estudiantes en programadores, pero sí introducir las ciencias de la computación como fuente de aprendizaje para vivir rodeados de objetos programables. El dinero fluye hacia nuevas empresas gracias a unas barreras de entrada que no paran de reducirse a un ecosistema con piezas cada vez más diversas y reutilizables, hardware y software cada vez más abiertos, más barato y más accesible, están generando un fenómeno imparable e interesantísimo. Prepararse para ese escenario es fundamental. Mientras en España, un gobierno que teme todo aquello que no es capaz de comprender, reforma la educación sin prestar la más mínima atención al factor tecnológico, creando una generación de supuestos nativos digitales, que están en realidad muy lejos de serlo, porque tienen una capacitación tecnológica digital que está sensiblemente por debajo de otros jóvenes de su entorno comparable. ¿Dónde están los esfuerzos por adecuar la educación al ecosistema en el que se desenvolverán los profesionales del futuro? ¿Qué está haciendo la política ministerial y educativa al respecto? Mientras el mundo empieza a coger el tren del progreso,
España lo está perdiendo. Si ustedes se fijan en este texto, llamado Perdiendo el tren, acá está usando una metáfora de perder el tren, que tiene que ver con que las oportunidades se van, que uno no las aprovecha. El tema en sí es que si yo tengo que abstraer esa idea principal, nos vamos a encontrar con que aquí hay una crítica, hay una opinión de Enrique Dans frente a la política que está adoptando España frente a la nueva educación. Estamos hablando de una nueva educación en la que la computación, utilizar palabras como hardware, software, son indispensables para vivir en este nuevo mundo. Por eso él habla en la introducción, como vamos a ver ahí, que es la presentación del tema. Ese párrafo, miren, fíjense, este texto tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco párrafos. Y en ese primer párrafo nos presenta todo una, un paso a paso para llegar a qué vamos a hablar. En el primer párrafo nos empieza a hablar de Cámbrico. Cámbrico es un periodo geológico en donde la vida, la vegetación y los animales nacen, pero es un gran cambio desde la era de los dinosaurios, donde existían solo estos animales y etcétera. Ahora vamos a tener animales donde antes no había nada. Entonces, por eso es como un remesón muy fuerte. Y después, al final, nos empieza a hablar de hardware, software, startup, etcétera. Entonces, esa es la función que cumple la introducción, preparar el camino. Acá hay toda una crítica. ¿Dónde está la crítica? En el final. ¿Por qué? Porque él dice que España, como entidad política, educacional, no se está preparando para estos nuevos cambios. Pero sigamos. En la estructura de la columna de opinión, ya les expliqué la introducción o también llamada presentación del tema. Viene el desarrollo, en donde la persona que está argumentando expone sus puntos de vista. Acá nosotros nos podemos observar que vemos que otros países, Enrique Dans dice que otros países se están preparando para estos cambios, que el software, como pueden ver acá, y el hardware cada vez son más baratos y accesibles para la gente. Pero después presenta un nuevo párrafo en donde dice que España piensa que está en este cambio, que está creando nativos digitales, cuando en el fondo no lo está haciendo, no está preparando a sus estudiantes para eso. Y ahí, aquí aparece la conclusión, en donde este texto, como vamos a ver más adelante, pertenece a un texto argumentativo de tipo inductivo, en donde vamos de lo general a lo particular. ¿Por qué? Porque la tesis, el punto de vista final de este texto, que se da por algo obvio, porque ya dio todos los argumentos previos, es que España no se está subiendo a este tren, no está avanzando tecnológicamente. Esa es la conclusión. Si ustedes se fijan, 5 párrafos muy breves en donde está la introducción, el desarrollo y la conclusión. Pero nosotros tenemos que conectar todo esto de hacer un texto, con Rebelión en la Granja. Rebelión en la Granja, texto que les correspondía como texto 1 de la lectura domiciliaria. Ustedes ya saben varios datos, pero hoy día los vamos a recordar. Primero, ustedes pueden ver aquí a George Orwell, y acá una portada de un libro de bolsillo de Rebelión en la Granja. Ustedes saben que este texto se escribió por George Orwell entre 1943 y febrero de 1944. Estamos hablando de un periodo que está en plena guerra mundial. Ahí, la Segunda Guerra Mundial terminó, acuérdense, con las bombas atómicas en Hiroshima. Por lo tanto, estamos dentro de ese contexto. Lo que busca George Orwell es retratar la sociedad de Rusia, de la que en esa época va a pasar a llamarse URSS, que viene saliendo también de una revolución. Esa revolución fue la llamada Revolución Rusa, que fue en 1916, en donde Rusia era uno de los países que estaba todavía bajo una dinámica de monarquía absoluta. Y el rey en ese lugar se llama el zar. Entonces, el pueblo comenzó a moverse con líderes que vamos a ver en un rato más, y estos líderes llevaron a esta revolución a eliminar de cuajo, de cabeza, decapitar a la familia del zar y todo lo que conlleva esta nueva
este tipo de política jerárquica. Entonces, lo que él hace es mostrar que lo que vino después de esta revolución, que fue una sociedad socialista, no era tal, sino que se había transformado en una tiranía despiadada. Entonces, volvamos a Rebelión en la Granja. Acá hay un breve gráfico donde están algunos personajes. Si ustedes se fijan, tenemos arriba al viejo mayor, que es quien comienza con el libro, en donde él plantea un sueño. Ese sueño es que la granja sea libre, una granja, lugar con animales, sensible, un lugar tranquilo, en donde se supone que todos los animales son domésticos, donde tienen un dueño, este dueño manda todo, vayan, tienen que siempre ir comparándolo con lo que yo les comenté anteriormente sobre esto de la revolución. En esta granja hay dos personajes que se van a inspirar con la historia del viejo mayor. Y ahí va a estar Napoleón, acá, que va a ser uno de los grandes líderes de la rebelión, y va a estar Snowball o Bola de Nieve. Acá es importante porque Napoleón tiene un nombre especial. No es cualquier persona, es Napoleón. Napoleón fue un personaje histórico muy importante que también tenía rasgos de tiranía y también quería tener ese poder absoluto. Entonces, tenemos que Napoleón, en algún momento de la historia, expulsa a Bola de Nieve. ¿Por qué? Porque cuando ellos expulsaron al señor Jones, al dueño de la granja, de la granja misma, se crean estos dos líderes, pero estos dos líderes no tienen las mismas ideologías, no tienen la misma manera de pensar. Uno es más cruel que el otro. Entonces, en este caso, Snowball es el más bueno, por decirlo de una manera. Y Napoleón no le sirve que él sea bueno, no le sirve que él tenga mejores ideas que él. Empieza una pugna de poder, una pugna donde Napoleón quiere ser mejor que el otro y quiere acapararlo todo. Entonces, tenemos acá a Boxer, el caballo, que es un fiel seguidor de Napoleón. Pero cuando Boxer se cansa, trabaja tanto, tanto, tanto y se cansa, Boxer lo expulsa, lo mata, lo manda al matadero, porque no le sirve. Fíjense en eso. Vamos a tener que tenemos un ministro de propaganda en Squalor, vamos a tener que después estos animales, estas chanchos, estos cerdos, empiezan a juntarse con otros dueños de granja y empiezan a negociar. Imagínense, se suponía que ellos querían eliminar por medio de los 7 mandamientos toda esta relación que existe entre los humanos y los animales, pero Napoleón, después de expulsar a Snowball, de lavarle el cerebro al pueblo, empieza a negociar y empieza a cambiar esa perspectiva. Y al final se termina transformando en lo que juró destruir. Tenemos otros personajes importantes. Tenemos a Benjamín el burro, que es cínico. Tiene que ver con que no dice lo que quiere. Está ahí. Tenemos a Clover, que es la yegua que critica en silencio. Tenemos a Moses, que es el cuervo, que predica maravillas del más allá. Es una especie de sacerdote. Tenemos a Molly, que es la yegua presumida, que solamente le preocupa su aspecto. De hecho, Molly es la que se escapa de la granja porque ella quiere estar con los humanos, porque los humanos la trataban bien, le daban comida, la peinaban, etc. Y tenemos a los perros, que los perros se transforman en una especie de policía de Napoleón. Entonces, acá hay otra vez un resumen en donde vamos a tener este nuevo principio del animalismo, en donde están los 7 mandamientos. Acuérdense, todo lo que camina sobre 2 pies es un enemigo, o sea, el humano es un enemigo. Y como vimos anteriormente, Napoleón llega un minuto que empieza a negociar con los humanos. Napoleón se quiere transformar en un humano. Todo lo que camina sobre 4 patas o tenga alas es un amigo. Ningún animal usará ropa, ningún animal dormirá en una cama, ningún animal ingerirá alcohol, ningún animal asesinará a otro animal y todos los animales son iguales. Y acá es donde viene el quiebre. Con el paso del tiempo, el poder que tiene Napoleón lo transforma y empieza a manipular todo. Todo lo que él había predicado lo empieza a manipular para su propio beneficio. Entonces, ¿cuál es la idea principal acá? Nos quieren mostrar
cómo una revolución que parte de una manera tan benigna, tan buena, con ideas tan potentes, se puede corromper. Se puede corromper, ¿por qué? Porque las individualidades son quienes empiezan a pesar. Nos damos cuenta de que el poder transforma a estas personas, en este caso a estos cerdos, y empiezan a manipular todo para su propio beneficio. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la vida real? Como les comenté delante, nosotros tenemos que recordar la caída del gobierno del zar Nicolás II, que es esta monarquía absoluta que existía en Rusia. Y ahí aparecen los líderes. En esta historia hay líderes, y esos líderes son Lenin, que también es llamado, que se llama Vladimir Ilyich Ulyanov, y León Trotsky, que ustedes pueden ver en estas fotos. Aquí están con el pueblo. Esta foto de acá es el zar y su familia. Todos ellos murieron. En la Revolución Rusa se encargaron de matar a cada miembro de la familia del zar. Entonces, ellos buscaban la... León Trotsky y Lenin buscaban la emancipación del trabajador obrero, que el pueblo tuviera el poder, que el pueblo fuera gobernado por gente de ellos mismos, del pueblo. Entonces, todo esto se liga con una ideología política llamada marxismo de Karl Marx, que viene del siglo anterior, en donde se tiene que eliminar de cuajo la propiedad privada. O sea, aquí nada es de nadie, de alguien, perdón, sino que todo les pertenece. ¿Qué pasa? Cuando Lenin muere, aparece otro personaje que es Stalin. Y Stalin comienza con una transformación. Y acá hay un cambio de perspectiva, de mentalidad entre Stalin y Trotsky, que es el que queda todavía. Y ahí es donde empieza nuevamente un conflicto entre dos personas que al principio pensaban similar y finalmente empezaron a enfrentarse. Entonces empieza un sistema de purga política, de limpieza. Eso significa purga. Entonces Trotsky y otros simpatizantes fueron perseguidos. ¿Por qué? Porque no seguían a Stalin. Entonces, Stalin, ¿qué hace? Cuando alguien no sigue su forma de pensar, los elimina y empieza a seguir, empieza a cazar, empieza a perseguir a Trotsky y a sus seguidores. Los persigue, los encarcela y los asesina. ¿Se parece o no se parece a Rebelión en la Granja? Tenemos un Napoleón, tenemos un Bola de Nieve. Y eso mismo le pasa en la novela. Entonces, por eso ustedes tienen que conectar todo, conectar lo que pasa aquí con lo que pasa en la realidad. Entonces, ¿cómo tienen que hacer su columna de opinión? Lo que nos amerita ahora. La columna de opinión, como ustedes vieron, tiene tres partes, una estructura bien definida, una introducción, presentación del tema, un desarrollo y una conclusión. Nosotros cuando les mandamos esta evaluación, les mandamos un formato en blanco. Entonces la idea es que ustedes completen ese formato en blanco, pero deben eliminar la pregunta. Yo les voy a mostrar ahora. Entonces, ¿qué se hace en la introducción? En una introducción uno presenta un tema. ¿De qué voy a hablar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Entonces, según lo que nosotros les pedimos, en la introducción ustedes nos presentan la novela a partir de la biografía del autor y la ficha literaria. Esto es lo que les piden esto es un pantallazo de la actividad que les mandamos en blanco. Entonces, el título se pone al final. Cuando usted termina su columna de opinión, usted habla sobre, eh, piensa sobre lo que escribió y qué nombre le va a poner. Después viene la introducción que aparece con la actividad, donde dice tópico libro, que es presentar el libro con sus datos del autor y la ficha literaria. Yo aquí les puse. Entonces, ¿qué tiene que tener del autor? ¿Quién es? ¿Quién es George Orwell? ¿Dónde nació? ¿Que estudió algo? ¿Tenía alguna profesión? Y ordenadito. Usted ocupe comas, ocupe puntos seguidos, punto y coma, lo que sea. Tenemos que hablar del narrador.
¿Quién es el narrador de la historia? Aquí no estamos hablando del autor, narrador. Si el narrador está en primera persona, si está en tercera persona, si está dentro de la historia, es un personaje, un narrador homodiegético, o si está fuera de la historia, un narrador heterodiegético. Si está fuera de la historia, si es heterodiegético y lo sabe todo, se llama narrador omnisciente. Si está fuera de la historia, pero solo puede narrar lo que ve, se llama narrador de conocimiento relativo. Cuando el narrador está dentro de la historia, o sea, es un personaje, se llama homodiegético. Si es homodiegético, puede ser de dos tipos. Si le pasan las cosas a él, es un narrador protagonista. Si él cuenta lo que le pasa a otra persona, es un narrador testigo. Y usted busca una cita pequeña en donde usted demuestre que el narrador que usted descubrió es. Después, los personajes. Nombrar y caracterizar a los personajes principales y secundarios. Pero acá usted ya vio en esta presentación hay una breve descripción de personajes. Entonces usted pone, por ejemplo, ya, bola de nieve. Bola de nieve, en vez de poner bola de nieve, dos puntos, usted pone. Uno de los personajes principales es Bola de Nieve, quien tiene ideales, etcétera, etcétera, etcétera. Redacte, no es un punteo, es una redacción. Lo mismo con los ambientes. Ustedes saben que existen tres tipos de ambiente, el físico, el psicológico y el social, en donde el físico, en este caso la misma granja, etcétera, el psicológico tiene que ver con este aire de revolución, con este aire de poder, etcétera, y el social tiene que ver con la jerarquización, los grupos sociales, etcétera. Eso va en un primer párrafo o en dos párrafos, pero esa es la introducción, no más que eso. Después tenemos el desarrollo. Y acá seguimos con la actividad, en donde usted elige uno de los temas que se le planteó y reflexiona ante las preguntas. Entonces, cuando la pauta en blanco dice tópico el contenido, desarrollar uno de los temas del punto 4. ¿Cuáles son esos temas? La figura del dictador, el peligro de la ignorancia, el peligro de lo apolítico, el destino de los explotados, lo mejor y lo peor de la humanidad. Usted elige uno de estos temas. Entonces, si usted va a elegir la figura del dictador en la granja, ¿en qué se tiene que fijar? ¿En Bola de Nieve o en Napoleón? Napoleón. Ejemplo. Si usted quiere hablar del peligro de la ignorancia, o sea, cómo el resto de los animales preferían no saber, preferían vivir en la ignorancia como las gallinas para, eh, para estar tranquila en la sociedad. El peligro de lo apolítico para la sociedad. El burro era el apolítico en este texto. Entonces, ¿qué significa el apolítico? El que no opina, el que está fuera, el que no cree en la política. El destino de los explotados, por ejemplo, lo que le pasa a Boxer. ¿Qué pasa cuando él ya no sirve? ¿Eso pasa en la realidad? ¿Pasa que cuando ya no le sirve en el trabajo a alguien, te elimina? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que buscar. Y cuando habla de lo peor y lo mejor de la humanidad, se refiere a eso, que cuando hay un tipo de rebeliones, como en este caso, nos vamos a encontrar con cosas buenas y cosas malas. Entonces, eso nace cuando el humano, esta persona, tiene poder. Entonces, hay ciertas características que lo van a hacer bueno, hay ciertas características que lo van a hacer mal. Y dentro del desarrollo también va la reflexión, en donde usted va a leer la pregunta, pero tiene dos opciones. Ustedes en las preguntas tienen tres preguntas, perdón. Vamos a encontrarnos con la primera, que habla sobre la relación entre la sociedad chilena y la sociedad de rebelión en la granja. La pregunta 2 habla sobre la relación que existe entre el libro y el estallido social. Y la tercera es qué quiere criticar el autor. Usted tiene que elegir solo dos. Y yo acá les puse tres tipos de comienzo de respuesta. Esta no es la respuesta, pero por ejemplo, si usted elige la pregunta 1, usted puede partir su párrafo diciendo, a partir de la lectura de Rebelión en la Granja, puedo darme cuenta de que existe una relación entre la sociedad chilena y la del libro, porque. Y usted empieza a escribir. Esto es para que ustedes no escriban la pregunta en el texto, no lo tienen que hacer. Usted, en el texto se responde nada más.
Si usted elige la pregunta 2, puede empezar a responder de la manera que dice acá. Por otro lado, pude visualizar que en Chile y su estallido social se parecen porque, etcétera. Y si yo quiero reflexionar en torno a lo que critica el autor, puedo poner en otro aspecto a destacar, el autor critica tanto, tanto, tanto. Esa es la idea, que usted redacte. Y por último, en la conclusión, yo voy a cerrar este texto retomando lo que se planteó. O sea, este texto les va a salir, yo creo, de una hoja completa, porque igual es harto que escribir. Entonces, lo que se plantea y doy cuenta de qué aprendí a partir de la lectura de este texto. Entonces, ¿qué aprendí? Aquí no es solamente yo aprendí que el libro representa la Revolución Rusa. No, usted conéctelo con la realidad de un pueblo que les conté, de Rusia en este caso, la biografía del autor, cómo los tópicos que aparecen, los temas que aparecen en Rebelión en la Granja, se vuelven a repetir en nuestra realidad. Eso va a ser una conclusión. Miren, entonces, ¿cómo ustedes pueden interiorizar, pueden meter en el texto este párrafo? Ustedes podrían usar 3 fórmulas, yo les ofrecí 3, pero existen más. Pero ustedes podrían poner para finalizar, tanto, tanto, pude aprender que, etcétera, etcétera, o yo puedo poner para concluir, ta, 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 tan, tras la lectura del libro se puede concluir, tan, ta, 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 tan. Lo importante es que usted no ponga conclusión, 2 puntos, no. ¿Se acuerdan del texto de Enrique Dance? No, en ninguna parte decía introducción, desarrollo, conclusión. Así es el texto que tienen que hacer ahora. Entonces recuerden, esto está en su actividad enviada por correo. Una columna de opinión es su opinión, lo que usted entendió a partir de la lectura de este libro. Nosotros, con todo esto de la clase de Zoom que tuvimos hace un tiempo, nosotros dimos un hilo conductor, pero acá es su opinión y lo que tiene que hacer tiene como objetivo convencer a la persona que lo va a leer de ese punto de vista. Es importante que cuiden la ortografía y la redacción. Si usted se equivoca en eso, el texto también queda errado. Recurra al texto, ejemplifique con acciones, personajes, ambientes. Usted tiene el libro. Cuando usted quiere argumentar algo, vamos, tome el libro. Use citas textuales en formato simple. Cuando yo quiero copiar algo que está en el libro, comillas, escribo, luego cierro las comillas, paréntesis, en donde pongo el número de página de donde saqué esa cita. Y el formato, por eso dice, ponemos a tu disposición un formato para orientar. Es un borrador, como les decía. Úselo y cuando termine, borre eso, borre el texto que tiene las instrucciones, ese texto que dice título, ese texto que dice introducción, no, borre eso no sirve. Se va a dar cuenta que el texto va a quedar igual ordenado, pero no va a tener las preguntas ni nada, sino que va a quedar como el texto de Enrique Dans. Y, por último, crea en usted y dé lo mejor de sí. Tú puedes. Entonces, ¿cuál es la invitación ahora? Manos a la obra. Vamos, tenemos hasta el viernes para mandar este trabajo de nuevo. Revisen lo que ya mandaron porque les va a servir, pero tienen que ordenarlo. Tienen que ordenarlo. Algunos que lo enviaron, lo revisé y está bien, pero tiene que cumplir con el formato de columna de opinión, porque esto no es una prueba en donde usted tiene que contestar las preguntas. Usted tiene que crear una columna y ahí está su opinión, que es lo más importante. Las consultas y envío del trabajo se pueden hacer por correo electrónico a carrayes@colegiohc.cl y recuerden que habilité un Instagram que se llama Clases Miss Carla para que también puedan ver todas estas preguntas y puedan ver los videos, porque también los voy a subir ahí. Así que un besito. Espero que les haya servido, espero sus preguntas. Si tienen avances, mándenme fotos. Ustedes saben cómo. Me mandan fotos, yo voy viendo si van bien o si tienen que ir corrigiendo algo. ¿Ya? Así que un abrazo. Chau, chau.